buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 20 de mayo del 2024. En otras ocasiones esto hubiera sido 17 de mayo, porque antes se votaban los 16 de mayo, yo no sé por qué. Porque ¿qué cae los 16 de mayo? Pero así era que estaba. Y si caía un miércoles había que votar, creo que era así la cosa. 16, pues bien, 20 de mayo. Votamos en el día de ayer, 19 de mayo, como estaba estipulado, cayó domingo, como debe ser civilizadamente, aunque en Estados Unidos se vota el día que caiga y la gente va y vota. El 3 de noviembre son las elecciones y se vota. Pero bien, así es lo nuestro, creo que es mejor así, que nosotros el domingo ejerzamos el derecho al voto. Ayer, la fiesta de la democracia, como se le llama por estos lares, estuvo de fiesta al país con las elecciones nacionales de nuestras autoridades para el próximo cuatrenio 2024-2028. Y de una manera indiscutible, el presidente Abinader desde el primer boletín marcó la pauta. Definitivamente, Abinader hoy titula el Caribe en primera plana, Abinader arriba con un 58%. El PLD cae al tercer lugar y la Fuerza del Pueblo encabeza la oposición. Esa es la primera plana del Caribe recogiendo lo que iba en ese momento, que iba un 36% de votos emitidos, calculados ya. Por ejemplo, el Diario Libre dice, Abinader se reelige como presidente, Leonel y Abel reconocen su triunfo. Y obviamente como el que gana es el que goza, se hizo toda una fiesta ahí, todo un alboroto ahí en el comando de campaña de la 27, como se acostumbra, porque ¿por qué no celebrar si uno celebra hasta los cumpleaños y más si acaba de ganar de la manera en que ganó? En donde para la Fuerza del Pueblo, el presidente Fernández con alrededor de 30% de la votación y el presidente Abinader con ese 58%. Y Abel Martínez, que su partido había sacado 24% en las municipales, se desplomó alrededor de 10%. Ahorita vamos a ver los detalles, pero eso ya de por sí plantea una reconfiguración, que también lo vamos a comentar en unos instantes. Pero así está el Diario Libre en su primera plana, como todos los periódicos acostumbran, y el Listín Diario dice, Abinader logra reelección, la reelección, agradece a Leonel y Abel por reconocer el triunfo. PRD y PRSC en caída libre. Esos son dos partidos que eran los que gravitaban en la vida nacional en la época del 60, del 70, de los 80, sí, de los 80, y hasta el 90, que hubo unas elecciones entre PLD y Partido Reformista, de Juan Bosch y Balaguer en el 90, después vino la del 94, entre de nuevo PRD, Partido Reformista, Balaguer y Peña Gómez, dos colosos, que prácticamente cae el país en una guerra civil en ese 94 por dislocamientos de votantes, que por cierto hay denuncias de eso, pero vamos a no empañar la situación, vamos a seguir en el contexto histórico que estamos. Y ahí aparece entonces, después de ese grave conflicto que se dio en esas elecciones del 1994, aparece en la agenda, se modifica la Constitución, se le reducen 2 años al presidente Balaguer y se convocan elecciones para el 96, y ahí surge Leonel Fernández. Y ahí entonces aparece el PLD, empieza a ocupar ya con un nuevo liderazgo su espacio en la vida política, gana y gobierna del 96 al 2000, pierde en el 2000, luego gana en el 2020, en el 2004, y ya conocemos la historia, Leonel Fernández 2 periodos, Danilo Medina 2 periodos y cantidad de elecciones ganadas durante ese periodo de congresuales y municipales y ese tipo de cosas hasta el 20, que entonces viene la división en las primarias del 19 del PLD y Leonel Fernández se va del PLD y forma tienda aparte. Su partido se le reconoce para enero del 2020, participa en las elecciones aliado con el PRM, que es un partido de reciente formación relativamente también, fue como que el 12 o el 13, por ahí, el 13 o el 14 que se forma,
participa en el 16 sus primeras elecciones y logra el triunfo en su segunda elección, en su segunda participación en el año 20. Fíjense ustedes cómo se van desarrollando y cómo evolucionan los partidos políticos. Pues bien, esos dos partidos, ya que lo trae el listín en primera plana, PRD y PRCC en caída libre, dos partidos que gravitaron por más de 40 años compitiendo antagónicamente, 40 o 50, ¿no es verdad? Y así son las cosas, y ahora tenemos dos partidos nuevos gravitando en el horizonte político nacional. Así como tenemos en Estados Unidos el republicanos y los demócratas, los liberales y conservadores en Colombia, aquí, acá y allá, y los justicialistas y los otros, básicamente siempre hay dos partidos, así dos polos grandes, ¿no? Pues aquí ahora tenemos el PRM, que es partido mayoritario, oficialista y que acaba de arrasar también en los congresual, como pasó también con el PRD cuando Hipólito en el año 2002, que le dijo una vez, si ganan uno yo me voy a sembrar yuca para Gurabo, Hipólito con sus cosas. Y fue así, creo que nada más ganaron el de la capital, que fue José Tomás Pérez, creo que fue, no me recuerdo bien. Pero eso es lo importante. Entonces, como dice la prensa, PRD y PRCC en caída libre, no sacaron, ahorita vamos a ver minucias lo que pudieron sacar. Y el PLD, que ha sido un partido gravitante, que decía el presidente Fernández que podía gobernar hasta el 44, el bicentenario de la República, los 200 años de la independencia, pues fruto de esa división y de esos sucesos, ahora cae, aunque había sacado 24%, creo, aproximadamente en las municipales, ahora cae Abel Martínez, su candidato, a un 10% aproximadamente, y Leonel Fernández aproximadamente al 30%, y el presidente Abinader y el PRM, junto con los aliados, alcanza un 58% más o menos. Como partido independiente obtiene un 47, 48 por ahí, y con los aliados alrededor de 9% más se le suman. O sea que como independientes, aunque eso de aliados no se puede ver tan así, se usan como mecanismo de trasvase y ellos para buscársela también. Y como son ya grandes, como tienen cédula, ya al final del día son como los guardias. El que cree en guardia, en prostituta, decía Pina Acevedo, no cree en Dios. Entonces siempre se la andan buscando. Y si aquí hubiera estado planteada la segunda vuelta que aspiraba la oposición, usted hubiese visto muchos de esos partiditos buscando el lado, aún fuera por debajo, con el que ellos ven que iba a ganar. Así es aquí, señores. Esto hay que verlo desde ese punto de vista. De este punto de vista, felicitamos al presidente Luis Abinader por ese triunfo abrumador, arrollador, merecido, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por la fuerza del pueblo, quien saca la cara realmente y manda una señal inequívoca, política y vamos a decir, hasta sociodemográfica, es Omar Fernández, que venciendo todas las estructuras partidarias del partido oficialista y de las instituciones que representan esos cuadros políticos, Yayosan Lobatón con Aduana, Winston Arnaud con la CAS, Fellito con el INAPA, el otro con el amigo Roja, Banco de Reserva. ¿Quién más? Todos. Carolina, con el Distrito Nacional, Ayuntamiento. Y Collado, que aspira a presidente también, con todo el poder que tiene el grupo económico detrás y turismo. Entonces, Omar Fernández ha sido la gran revelación, quien ha compensado. Es como el bálsamo, aunque la Fuerza del Pueblo puede enorgullecerse de ser un partido que en el 2020 saca 122,000 votos en las municipales, con días de creado, porque le autorizaron, su acta de nacimiento salió el 5 de enero del 2020 y las elecciones se suspendieron en febrero, tenía un mes, tuvo que ir aliado con el PRM, llevar candidatos con el Partido Reformista, etc. Entonces, sacó 122,000 votos en esa ocasión. En las presidenciales, Leonel Fernández saca 320,000, una cosa así, 320,000. En estas municipales de febrero pasado,
La Fuerza del Pueblo obtuvo 520 y tantos mil votos, 526.000, y el PLD 800 y tantos. O sea, pasar de 122, fíjense. Cuando usted oye hablar de las encuestas, le dicen, las encuestas son una fotografía del momento, y los que conocemos de eso decimos, lo importante de una encuesta no es la encuesta en sí, sino la tendencia. Y hay una proyección. Si la tendencia es hacia arriba, positiva, es fenomenal. Si es hacia abajo, entonces es preocupante. Entonces, si usted busca, por ejemplo, ese partido obtuvo 122.000 votos en febrero municipales del 20. En mayo, a los 5 meses siguientes o a los 4, obtiene 320.000 votos. 122, 300. En febrero de este año obtiene 526, 122, 300, 500. Y ahora, en las presidenciales, por lo que va contándose, Leonel Fernández con ese 30%, obtiene más de 1.200.000. Lo que va contado ahora, que va a la mitad nada más. Vamos a ver hasta cuándo llega, hasta cuánto llega, pero ya ustedes vieron 120, 320, 520, 1.200.000, que yo cuánto. Es exponencial. Cuando el presidente Juan Bosch creó el PLD y fueron ellos a primera vez a elecciones, estaba muchachito, ¿no? Obtuvieron creo que 18.000 votos, creo que fue. Y después en las siguientes elecciones 170.000, una cosa así. Entonces, eso es para que se tenga pendiente que tenemos una nueva recomposición en el país de la vida política. Ya les he leído los titulares de la prensa, compartir dos informaciones del ámbito internacional, que son que el presidente y el ministro de Relaciones Exteriores iraní, en una comitiva de helicópteros que fueron a hacer una inauguración en la frontera sur con Azerbaiyán, de una presa, cuando retornaban el helicóptero, por el mar tiempo, eso son montañas y túneles de viento y todo ese tipo de cosas, pues cayó y fallecieron el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, y el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Hossein Amir Abdollahian, en la región de Barzekán, en Azerbaiyán Oriental. Yo viví ahí yo estudié mi primer año. Eso queda allá ustedes saben, el que sé yo qué del mundo, como decimos nosotros. Se convocó una reunión de emergencia del gabinete, el vicepresidente la va a presidir, Irán Mohber, y entonces había inaugurado una presa conjunta con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Ese señor, el Raisi, bueno, llegó en el 21, es ultraconservador, había reprimido muchísimo a las mujeres, ustedes recuerdan, a muchísimas personas por sus cosas, por activistas y críticos del régimen, y así está, tuvo ese desenlace fatal. No fue un accidente, esa es una zona muy complicada, eso son montañas y nieblas y todo ese tipo de cosas, y tormentas y muchísimas, bueno, un accidente. Por otro lado, señores, hay cosas, yo no entiendo los líos que se busca Milei. Pelea con Chávez, por Dios, con Maduro, pelea con el otro, insulta a aquel, insulta al otro. Y yo les digo que en cierto modo él y yo conjugamos en nuestras posiciones políticas, económicas, porque yo soy neoliberal en ese sentido del mercado. Pero él se busca unos líos, lo invitan a España a una reunión de los conservadores de Europa. Ahí está la Meloni, está la Le Pen de Francia, la Meloni, la primer ministro de Italia, y todos, el partido Vox, lo invita y agarra y acaba con la mujer de Pedro Sánchez, que había tenido un conflicto los otros días, y le dice que es calaña y le dice corrupta. Un hombre que lo invitan a España, que le ponen seguridad de España. Pues carajo. Y empieza a hablar y se le va la boca y a insultar a las autoridades españolas. Pero una cosa que dice entonces el canciller se tiene que referir, y llaman al embajador a consulta, es una protesta que se usa, a la embajadora en Buenos Aires, y le piden disculpas, que se disculpe, a unas palabras gravísimas
Y que si no, España tomará medidas oportunas para defender su soberanía y dignidad. Pero es que es una locura. Y dice el canciller que las palabras de Milei sobrepasan cualquier tipo de diferencia política e ideológica, que no tienen precedente, pero es verdad. ¿Y qué locura es esa? Dice, al mandatario se le ha recibido en la capital de España en buena fe, pero poniéndose a la disposición los recursos públicos del Estado español para su seguridad, un presidente y todo ese tipo de cosas. Es inaceptable que un presidente en ejercicio, en una visita, insulte al país. Pues nada más se le ocurre a Milei. Y ustedes saben que los pueblos son como cuando tenían que iban a crucificar a Jesucristo. ¿Se recuerdan la Biblia, no? Que tenía a Barrabás y a otro ahí, que no me acuerdo el nombre, dos delincuentes al lado, uno que se arrepintió y dijo será salvado, y el punto no es ese, sino que cuando Pilato, para aquella famosa cosa como de lavarse las manos, creo que fue ahí, le dijo, ¿a quién ustedes quieren que si a ese señor que no le había hecho daño a nadie, que estoy hablando del Señor Jesucristo, de Cristo, y los dos, no, que fuera a él que lo crucificaran? Cosas como esa. Entonces los pueblos son muy veleidosos. Y usted puede estar seguro que allá en Argentina tiene que haber gente que le esté aplaudiendo esas locuras de Milei. Usted puede estar seguro, es que es así que pasa. Pero nada, qué cosa tan grande, ¿eh? ¿Y qué busca ese hombre armando lío? Y ya ahí sigue hablando que el socialismo, que la izquierda, que todo eso, y ya eso son otras cosas, pero todas esas son posiciones políticas que tú las puedes tener, pero ¿y qué ganas tú con ir a insultar a un gobernante de otra nación cuando estás de visita, cuando te han atendido a cuerpo de rey como acostumbran a un presidente que llega a una nación hermana? Óyeme, pero señores, cuántas cosas. Pero eso te dice que los pueblos hacen unas elecciones a veces cuatriboleadas y minosas. Por cierto, aquí, bueno, yo, ¿qué les digo? Sabemos cuál es mi posición. Yo he criticado las políticas públicas de esta administración en términos de la falta de inversión de capital, en términos de la carrera alocada de endeudamiento, en términos de tener que endeudarnos para pagar gasto corriente y desatar políticas clientelares. He estado en desacuerdo con ese tipo de cosas. Cuando ha habido préstamos positivos, yo los he apoyado. En el ámbito, por ejemplo, del sector energético, he valorado positivamente la gestión del Ministerio de Energía, las licitaciones, que hasta yo mismo he escrito sobre eso, y veo que sí, criticado acérrimamente el desastre, el desempeño de las distribuidoras, y aplaudí que designaran a Celso Marrancini como presidente del Consejo, y cuando lo mandaron a Catalina también, y qué bueno que se mantenga, y todo ese tipo de cosas. O sea, las políticas públicas yo las he criticado porque no he estado de acuerdo, y ahora que el gobierno tiene esa aprobación y el control total, que siempre lo ha tenido, lo tuvo ahora y lo va a tener mucho más, con mayor amplitud ahora en el Congreso, en el país, lo único que espero es que pueda corregirse ese rumbo para beneficio de la nación y que se le haga mayor atención a esas críticas constructivas que le hemos venido haciendo. No es por mala fe, yo aquí no hago de vocero. Yo tengo mi participación política, pero yo aquí no la uso. Ni hago de vocero, ni voy a programas, ni eso, por esa misma razón. Cuando critico políticas públicas. Lo que está bien lo aplaudo, lo que está mal, como yo lo entiendo, a mí no me lo tiene que decir nadie, al contrario, yo le digo a otras personas. Yo no tengo asesores, yo he sido y soy asesor. O sea que lo que yo digo, lo digo motu propio. Lo que a mí me sale de aquí, y ha sido así siempre desde niño. Entonces, ahí está, el pueblo votó, vox populi vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, la población está dándole un cierto, fuera de todas, el PLD se cae, la fuerza del pueblo crece, la fuerza del pueblo somete unos recursos con irregularidades, hay gente dislocada, la compra de cédula. Esas son cosas que pasan, las reconoce Participación Ciudadana, aunque siempre las maquilla, pero diciendo que son todos los partidos, pero esa es la realidad, así es que vivimos aquí, eso se da,
La realidad es que el presidente Abinader, con una votación abrumadora, se va en primera vuelta, es el presidente electo. Eso simplemente pasar los trámites para eso. Leonel Fernández con 29% y Abel Martínez alrededor de 10%. Entonces, el presidente hablaba de convocar a los partidos, al liderazgo para discutir sobre la Constitución. El presidente Fernández y el propio Abel le advertían que ellos no estaban de acuerdo en modificar Constitución, pero vamos a ver ahora. Él promete que no es para modificarla para volver a reelegirse, porque ya él no podría en el 28. Hay mucha gente que teme, oye, el presidente dijo que no se iba a reelegir ahora y se reeligió, ¿por qué no pensar que haría lo mismo el 28? Esos son temas que son legítimos. Él dice que es para ponerle un candado a la Constitución. Fernández le decía que no había que ponerle más candado, que dejarla tranquila. Entonces, los candidatos se le llamaron, eso habla muy bien. A diferencia de lo que pasó allá en España con Milei, ¿verdad? Insultando a la gente, aquí se ha mantenido la civilidad. El presidente Fernández lo llamó, le felicitó por su triunfo, le deseó éxito, lo propio hizo Abel Martínez, que hasta dio a conocer la llamada, la usó como un mecanismo, no hay ningún problema con eso. El presidente les agradeció el gesto. Fíjense ustedes que hemos ido avanzando, porque el presidente Luis Abinader en el 16 no le reconoció el triunfo a Danilo Medina, que le ganó sin ninguna duda, porque tenía todas en aquella ocasión control de eso, en el 16. Pero, mira usted, civilizadamente, el país votó como siempre, el país va y lo hace excelente. Los partidos, la policía militar se comportó a la altura de las circunstancias y la Junta Central Electoral. Fuera de esos detallitos que hemos comentado, que las dislocaciones, que eso debe investigarse. Tengo una amiga, Muriel, que vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos, me dice, pongo un tuit y dice, no, a mí me pusieron lo contrario, yo me inscribí aquí y aparezco que yo voto en Santo Domingo. Y un señor que dice, pues yo nunca en mi vida cogí un avión y voto en Holanda, que voto en Madrid, que voto en Londres. Mucha gente le pasó eso. Los dislocaron. Esperemos que se investigue. No creo que sea, como dicen los contables, los contadores, los públicos autorizados, dicen, no son materialmente significativos los hallazgos. Porque si hay 2.000, 3.000 personas que fueron dislocadas, eso no va a modificar el resultado de las elecciones. No, okay, eso es lo que quiere decir, que no es materialmente significativo. Ahora, si es mucho mayor, como en aquella ocasión cuando Peña Gómez fueron 200, qué sé yo, cuántos mil, ok, pero que se investigue. También la de las boletas que estaban premarcadas, ha habido denuncias con relación a eso. Pero ya esos son de los mismos temas que siempre surgen, que se dan y ese tipo de cosas. Pero ante la diferencia de las votaciones, el presidente Abinader y su partido sacan con los aliados alrededor de 2.300.000 votos. Por ahora va por ahí. Leonel Fernández va por 1.200.000. La oposición apostaba a que no sabemos cuál será la abstención, pero los cálculos, yo se los había comentado aquí de matemáticas sabemos, si había un 8.1 millones de votantes, el 70% es el histórico de las votaciones del 96 al 2020, promedio 30% de abstención, eso daba que debían votar en estas elecciones por lo menos 5.800.000 personas, redondeémoslos en 6 millones de personas de los que están inscritos en el padrón, tanto en el exterior como aquí. Y para ganar entonces en primera vuelta se necesitaba por lo menos 3 millones de votos, con el umbral del 70%, pero como hacemos en las universidades, la campana de Gauss, y si tú lo bajas, si bajabas ese 70 a 60, no se necesitaba ese 3 millones y medio, o 3 millones y tantos, sino menos, 2.800.000, y así sucesivamente, y como si lo bajabas, entonces llegabas a ese umbral. Por lo que aparenta ser la abstención, porque conozco de colegios en donde la abstención fue 40, 45 y así sucesivamente, no el 30 que es histórico. Entonces, podría ser que ande por ahí por un 60, y un 60
es 10% en términos absolutos más que lo que acostumbra a hacer. Habría que ver las razones de eso. Pero es un triunfo, es una indiscutible. Yo lo que aspiro y lo que todas las personas de bien aspiramos es que esto permita, pudiera verse, como decía el presidente, será un plebiscito. Es posible que permita corregir las cosas. Dice el presidente, ya yo tengo muy claras las cosas que voy a hacer en mi segunda gestión. Ojalá y así sea, porque yo siempre les he dicho que nosotros estamos todos en esta ayola, en esta piragua, en esta barca, y que lo que queremos es que lleguemos a puerto seguro, no que venga y nos hundamos todos. ¿Quién ha dicho eso? Seremos como el cuento del alacrán. Ustedes saben el cuento del alacrán, que está un alacrán y si hay una inundación y pasa una tortuguita. Y le dice, tortuguita, tortuguita, móntame en tu caparazón y crúzame para el otro lado que está subiendo el agua y me voy a ahogar. Y dice, alacrán, pero tú y yo no conocemos. ¿Cómo así que te montes? Tú sabes que si te monto me va a picar. Caramba, tortuguita, ¿y cómo tú crees que te voy a picar si cuando te pico entonces nos vamos a ahogar los dos? Y la tortuguita, razonable, dice, no, es verdad, tiene sentido, ¿no? Pues ve, móntate alacrán, monta al alacrán en su caparazón. Cuando va nadando ahí a mitad del charco, viene el alacrán, ¡pa!, el aguijón y la pica. Y dice, pero alacrán, pero tú me dijiste, pero tú ahora nos vamos a ahogar los dos. ¿Pero y qué tú quieres, tortuguita? Si esa es mi naturaleza. Y aquí no somos así. Aquí lo que queremos es que avancemos y que los errores cometidos en la primera gestión puedan ser enmendados. Y así habremos de superarnos y así habremos de crecer más. Vamos a las tendencias.